Y bueno, vale, gracias. Sí, pues como os decía, Martín ha trabajado en el proyecto Dark Energy Survey principalmente y además no solo como uno de los 200 que siempre afirmamos que estamos trabajando en el proyecto y que salen en todas las slides cuando se hacen estas presentaciones, sino que además ha sido uno de los pilares fundamentales para obtener estos resultados que va a presentar, puesto que ha sido, digamos, una de las medidas que se han hecho. Hay varias sondas cosmológicas que se ponen en combinación y Martín ha sido el responsable de la medida de una de ellas, ¿no? Entonces, esto yo creo, bueno, es un momento además a mí que me emociona mucho realmente el por fin ver los resultados que además han tenido sus baches y sus idas y venidas durante estos últimos meses y que bueno, que Martín nos lo pueda contar, pues la verdad es muy satisfactorio. Y no será lo último que escuchemos de Martín, porque además de esto, os vais a tener que tragar también su ensayo de tesis, que será sobre un tema muy específico, más que muy específico, concretamente la medida que ha hecho él, pues lo desarrollará en su ensayo en la tesis del 10 de noviembre. Y bueno, sin más, os dejo con Martín que nos cuente los resultados de esto. No sé si tienes que poner el micrófono. Creo que lo has puesto ya, ¿no? ¿Sí, ¿escucháis a Martín? Muy bajito. Muy bajito. Vale. Ahora mejor. ¿Se oye? Vale, Sí. pues muchas gracias, Nacho. Gracias a todos por venir. Como ha dicho, voy a presentar los resultados que se han obtenido con los datos correspondientes al año 3 del Dark Energy Survey. Pero para empezar, voy a hacer un pequeño repaso, paso rápido por los aspectos fundamentales del modelo cosmológico estándar, que es lo que queremos probar. Entonces, bueno, como muchos habréis notado, el universo se expande. Esto es un hecho conocido desde hace bastante tiempo y hoy viene explicado por la ley para desplazamientos al rojo bajo, viene explicado por la ley de Hubble, que es una relación lineal entre la distancia y la velocidad a la que las galaxias se alejan de nosotros, pero para corrimientos al rojo más altos, para redshifts más altos, esta relación deja de ser lineal y hace falta empezar a tener en cuenta la cantidad el porcentaje de las distintas componentes que forman el universo y cómo afectan a la expansión. Además, desde 1998 sabemos que esta expansión es acelerada. ¿Qué está detrás? ¿Cuál es el causante de esta expansión acelerada? Pues bien, el tratamiento que solemos hacer en cosmología es que los distintos elementos que componen el universo, materia, radiación, etcétera, los tratamos como un fluido. En concreto, los tratamos como un fluido barotrópico que se caracteriza por tener la presión que ejerce relacionada con su densidad a través de la ecuación de estado, que viene dada por una constante de la ecuación de estado. Por otra parte, resolviendo las ecuaciones de campo de Einstein, de la relatividad general, para la métrica de Friedmann-Lemaitre, Robertson-Walker, podemos obtener la ecuación de la aceleración, que nos dice que a fin de tener una expansión acelerada, el fluido que causa el causante de esa expansión debe tener una constante, la ecuación de estado, menor que menos un tercio. Se han propuesto distintas explicaciones, distintos candidatos para explicar esta expansión acelerada del universo, modelos de quintesencia, modelos de energía oscura fantasma, Phantom Dark Energy, cada uno de ellos con distintos valores de la constante de la ecuación de estado que cumplen con la condición de generar una expansión acelerada. Por otro lado, también hay explicaciones alternativas como una posible incompletitud de la relatividad general a escalas suficientemente grandes, campos magnéticos primordiales, violaciones del principio cosmológico, pero todas las observaciones hasta la fecha parecen respaldar que lo que se encuentra detrás de la energía oscura, el causante de la expansión acelerada, no es otra cosa que la constante cosmológica, lambda. Esta constante aparece de forma natural en las ecuaciones de campo de Einstein y puede ser asociada con una energía del vacío cuya constante de la ecuación de estado tiene un valor de -1
y la constante en sí tiene un valor extremadamente pequeño, del orden de 10 a la menos 66 electronvoltios al cuadrado. La constante cosmológica junto con la materia oscura fría forman dos de los ingredientes esenciales del modelo actualmente más aceptado que explica la evolución del universo y su origen, que es el modelo cosmológico estándar o lambda-CDM. Y este modelo viene respaldado por una amplia base observacional, pero destacan la observación de la aceleración de la expansión acelerada del universo, como hemos dicho ahora mismo, la existencia del fondo cósmico de microondas, también la determinación de la abundancia de elementos ligeros creados durante la nucleosíntesis primordial y la estructura a gran escala que observamos en el universo a redshift más bajo. ¿Cuáles son los elementos principales del modelo cosmológico estándar? Pues por una parte tenemos una materia oscura no relativista o cold dark matter, que junto con la materia bariónica, la materia ordinaria, conforman aproximadamente el 30% del contenido total de energía del universo. Por otro lado tenemos la energía oscura, sea lo que sea cual sea su naturaleza, sea la constante cosmológica u otros fluidos distintos, otros elementos, sabemos que conforma el 70% de contenido del universo. Y luego, por otra parte, el modelo queda totalmente determinado si se fijan 6 parámetros cosmológicos, que por una parte son el parámetro de densidad de la materia bariónica, el de la materia oscura, que juntos dan el parámetro de densidad de la materia total, el parámetro de Hubble, que da cuenta del ritmo de expansión del universo, la amplitud de las fluctuaciones primordiales durante inflación y su dependencia con la escala, que viene dado por estos dos parámetros, por AS y NS, que son la amplitud y el índice espectral del espectro de potencia primordial, y la profundidad óptica a la época de reionización. Fijados estos 6 parámetros, el modelo queda completamente determinado. A partir de él, dado que existen relaciones entre distintos parámetros, el resto de parámetros cosmológicos se pueden determinar. Por ejemplo, el contenido de radiación, el contenido de energía oscura o la curvatura del universo. Y adicionalmente también hay parámetros derivados que son de mucha utilidad a la hora de realizar estudios cosmológicos, como por ejemplo el parámetro sigma 8, que veréis al final de la presentación. Este parámetro de lo que da cuenta es de cómo de grumoso, por así decirlo, es el universo. Es decir, dada una cantidad de materia, como de apelotonada, como de agrupada está. O dicho de una manera un poco más sofisticada, es la desviación estándar de las fluctuaciones de materia medidas en esferas de 8 megaparsec con respecto a la media en todo el universo. ¿De qué maneras podemos probar o sondear la naturaleza de la energía oscura? Normalmente se categorizan en 2 tipos de sondas o de probes, aunque hay algunos de estas sondas que son un poco híbridas, pero se suelen categorizar en sondas geométricas, que dependen de medidas de distancias, y otras que miden la evolución de estructuras o cómo cambian determinados aspectos del universo a lo largo del tiempo. Entre otros están las supernovas de tipo 1A, la medida de la abundancia de clústeres, las oscilaciones acústicas de bariones, la medida del galaxy clustering o agrupamiento de galaxias, efectos del lente gravitacional débil, fuerte y también más recientemente la astronomía multimensajero por ondas gravitacionales. Yo me voy a hacer un repaso rápido por estos 3, por el BAO, por Galaxy Clustering y por Weak Lensing, porque son las que proporcionan los resultados fundamentales de DES. A modo de repaso rápido, cuando hablamos de Galaxy Clustering y de oscilaciones acústicas de bariones, lo que debemos preguntarnos primeramente es, dada una galaxia aleatoria del universo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar otra galaxia separada de ella a una distancia R o en el caso de DES a una distancia angular Z? Es decir, estamos midiendo un exceso de probabilidad con respecto a la media, y esto lo que nos dan, esto viene caracterizado por una función de correlación, en nuestro caso angular. La posición de las galaxias en el universo viene determinada por dos factores. Por una parte, el colapso gravitacional, que viene determinado por la materia oscura, que empieza a colapsar antes que ninguna otra porque no interacciona gravitación electromagnéticamente. Y por otro lado, la posición también viene determinada por el efecto de acoplamiento entre materia y radiación antes de que se produzca el desacoplo entre fotones y bariones en la época del desacoplo, que lo que hace es generar ondas de sonido que pueden viajar una distancia determinada en el medio, y en el momento en que se produce el desacoplo, esas ondas quedan congeladas en el espacio
y ahí empiezan a colapsar materia de nuevo. Eso produce un patrón característico en el cielo que, si esto se reproduce, bien, se va a entender mejor. O sea, por una parte tenemos las ondas de sonido viajando en el medio, en este fluido de radiación y materia acopladas, materia bariónica acopladas. Estas fluctuaciones se van propagando hasta que llega el momento del desacoplo, el momento en el cual quedan congeladas, y ahí empiezan los bariones a colapsar libremente mientras que los fotones se propagan libremente. Entonces esto induce un patrón característico que, al medir la posición de las galaxias, se observa como un pico a una distancia angular dada en la función de correlación. Esto es lo que llamamos el pico del BAO, y la forma entera de la función nos da la función de correlación angular. Por otro lado, también otras maneras de probar la naturaleza, de sondar la naturaleza de la energía oscura, es a través del lente gravitacional débil o de weak lensing. Este efecto es debido a la lente gravitacional que galaxias que se encuentran más cerca de nosotros, o que llamamos galaxias de lente por el efecto que producen, generan en la forma y en el brillo de galaxias que se encuentran más lejos de nosotros, que llamamos galaxias fuente. Esto produce una distorsión coherente en la forma de las galaxias que se encuentran más lejos y que podemos observar, y que nos ayuda a determinar cuánta materia hay en el camino que genera esta distorsión, y también conecta con otra serie de parámetros cosmológicos. Finalmente, otra cosa que también que estamos interesados en hacer es, todo lo que he mencionado son medidas a bajo redshift. Sin embargo, podemos intentar determinar cómo de bien el modelo cosmológico estándar predice estos comportamientos a bajo redshift a partir de las condiciones iniciales dadas en el fondo cósmico de microondas. Es decir, es capaz de reproducir lo que observamos a partir de las condiciones iniciales en el fondo cósmico de microondas, y antes es capaz el modelo cosmológico con estos 6 parámetros de determinar todo lo que observamos después, o hay algún tipo de tensión. Vale. Para poder realizar todo este tipo de observaciones necesitamos muestras de galaxias. Como he dicho, vamos a trabajar, como vamos a hacer medidas tanto de clustering como de weak lensing, vamos a trabajar con dos muestras de galaxias, mejor dicho. Galaxias que se encuentran más cerca de nosotros, o que llamamos lentes, y galaxias que se encuentran en el fondo y que son las que sufren la lente gravitatoria, que llamamos galaxias fuente. Por otro lado, lo que vamos a medir sobre estas muestras de galaxias son correlaciones. Estas correlaciones van a venir determinadas por 3 tipos distintos de funciones de correlación, dependiendo de lo que correlacionemos. Por una parte, si correlacionamos posiciones con posiciones, tenemos la función de correlación de Galaxy Clustering. Por otro lado, si correlacionamos formas con formas de las galaxias fuente, tenemos lo que llamamos Cosmic Shear o distorsión cósmica, que viene caracterizado por esta otra función de correlación. Y por último, podemos correlacionar la posición de las galaxias lentes, las que se encuentran más cerca, con las formas de las galaxias fuente, y tenemos lo que llamamos Galaxy-Galaxy Lensing. Estas 3 funciones de correlación, junto con la distribución de redshift, es decir, cómo se distribuyen las galaxias, cuántas galaxias hay en función de la distancia o del redshift al que se encuentran a nosotros, dado un modelo cosmológico, son nuestros observables, y nos estamos interesados en conectar estos observables con la física subyacente que está contenida básicamente en los espectros de potencia, que dan cuenta de qué escalas físicas contribuyen más a estas distintas perturbaciones, ya sea en formas o en posiciones que medimos, y también dan cuenta de cómo evolucionan a lo largo del tiempo estas fluctuaciones. Estas funciones de correlación son cada una de ellas sensibles a distintos parámetros cosmológicos. Por ejemplo, Cosmic Shear es más sensible a la amplitud de las fluctuaciones, mientras que Galaxy Clustering o Galaxy Lensing lo son más al contenido total de materia. Por otro lado, también tenemos que hay dependencias distintas con los parámetros, distintos tipos de dependencia para un mismo parámetro. Por ejemplo, clustering depende va como el bias al cuadrado, o Galaxy Lensing va como el Galaxy Bias a la 1. Este Galaxy Bias simplemente es un factor que da cuenta de la eficiencia que tienen las galaxias que observamos en trazar el contenido que hay de materia real. Es decir, nosotros solamente somos sensibles, podemos ver la materia luminosa, la materia bariónica, pero realmente el contenido total de materia incluye la oscura. Entonces ese Galaxy Bias da cuenta de cómo de bien
cómo deficiente son las galaxias luminosas en trazar el contenido total de materia. Sin embargo, por sí solos, estos observables tienen degeneraciones y también son sensibles a estar afectados por sistemáticos distintos, por lo que para romper estas degeneraciones o constreñir mejor los sistemáticos, una idea es combinarlos. Entonces, hay distintos tipos de combinaciones que podemos hacer. Por ejemplo, cuando trabajemos solamente con Cosmic Shear, lo llamaremos 1x2 o 1 times 2PT. Podemos también hacer una combinación de Galaxy Cluster, medidas de Galaxy Clustering con Galaxy Lensing, dando el 2 times 2. Y si combinamos todo, tenemos el, qué sorpresa, el 3 times 2. Todo esto permite obtener constraints, o sea, constreñir los valores de los parámetros cosmológicos. Voy a hacer un paso ahora a introducir rápidamente el proyecto, el experimento TESS, que es con el que hemos obtenido estos datos. O sea, DES es una colaboración internacional en el que participan más de 400 científicos y científicas. Es un survey fotométrico, esto es importante porque es un sistemático a tener en cuenta. La idea de DES es tener un conjunto de datos muy grande y además en ese mismo conjunto de datos aplicar distintas técnicas para obtener, para constreñir los parámetros cosmológicos mejor. Se utilizan pruebas tanto de expansión y geometría del universo, como son medidas de supernovas o el BAO. Se explora el contenido de materia y cómo está distribuido a través de clustering, weak lensing o cuentas de clúster. Y un aspecto muy importante es la combinación con conjuntos de datos externos, tanto a bajo redshift como con medidas del fondo cósmico de microondas para evaluar posibles tensiones y incrementar la robustez. Y bueno, los datos son tantos que además se pueden hacer otros muchos estudios astrofísicos, como medidas de strong lensing o satélites de la Vía Láctea, etc. Los resultados principales de cosmología de DES, sin embargo, se obtienen a través de las técnicas de, sobre todo, 3 times 2PT, pero también se obtienen algunos constraints a través de 2 times 2, de Cosmic Shear solo, y a través de la medida del BAO. Las observaciones del Dark Energy Survey se han tomado entre 2012, 13 hasta 2019, desde el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile, haciendo uso del telescopio Víctor Blanco, que tiene un espejo primario de 4 metros, tiene una montura ecuatorial, y estas son las instalaciones del observatorio, donde el telescopio Víctor Blanco es el que está en la cúpula, está en el edificio más grande, en la cúpula plateada, y las observaciones siempre son realizadas bajo la atenta mirada de la celosa Vizcacha. Vizcacha. Por otro lado, el instrumento fundamental de DES es la Dark Energy Camera, o DECAM. Se trata de una cámara de 570 megapíxeles, formada por 74 CCDs dispuestos en un patrón hexagonal y que subtienden un ángulo de un campo de visión de aproximadamente 3 grados cuadrados. Aquí caben unas 14 lunas llenas en el campo hacemos las observaciones en 5 bandas fotométricas distintas, en GR, IZ e Y. Esto es el patrón que forman, el campo de visión, y esta es DECAM instalada ya en el telescopio. Dentro de DES podemos entender que hay dos subsurveys, uno lo que llamamos el survey de campo amplio, en el que cubrimos unos 5.000 grados cuadrados. Tiene lo que llamamos un footprint, una región observada con una forma un poco peculiar, lo solemos llamar tanque, diseñada especialmente por una parte para evitar el plano de la Vía Láctea, para evitar contaminación por polvo y por estrellas de la Vía Láctea, y para solapar con otros experimentos como el South Pole Telescope o la Stripe 82 de Sloan. Y por otra parte, cada una de las partes de este área observada es observada 10 veces en cada una de las bandas. Y por otro lado tenemos el Deep Survey, que es un conjunto de 10 regiones que cubren aproximadamente unos 27 grados cuadrados y que se observan a periodos regulares de 6 noches, lo cual permite alcanzar profundidades mucho mayores y observar miles de supernovas. Los datos del año 3, que son los que vamos a ocuparnos aquí, cubren estos 5.000 grados cuadrados, llegan hasta profundidades en banda I de en torno a 23,4 y en total contienen aproximadamente 400 millones de objetos distintos. Pero ¿cuál es el proceso para pasar de las imágenes a la cosmología?
porque nosotros al final no observamos imágenes, no observamos galaxia a galaxia, no estamos interesados en esta galaxia es azul o esta galaxia es tal, una por una. Nosotros al final lo que tenemos son posiciones, formas y toda una serie de datos de cada una de las galaxias, pero la imagen en sí no la utilizamos en el análisis de cosmología principal. Voy a hacer un repaso por todos los aspectos fundamentales de todo el proceso, desde el origen. Uno de los aspectos más importantes es la caracterización del redshift. Como he dicho, DES es un survey fotométrico, por lo tanto, la caracterización de los redshift fotométricos es un aspecto muy importante porque si no podemos tener resultados de cosmología sesgados. Para las galaxias de lente se han utilizado distintos códigos o distintos métodos para la obtención de estos redshift fotométricos. Por una parte está DNF, que es un código de vecinos más cercanos desarrollado aquí en el CIMAD, y que proporciona el redshift fotométrico de dos de las muestras que voy a presentar después. RedMagic, que es un código asociado a una muestra que se basa en un ajuste a una secuencia roja de galaxias. Y por otra parte está la técnica llamada de clustering redshift, que lo que hace es determinar cuál es el redshift más probable, correlacionando nuestra muestra de galaxias con una muestra de galaxias espectroscópica con espectro conocido y maximizando esa correlación. Eso es para las galaxias lente, para las fuentes. También se han utilizado diversas técnicas para la estimación de los fotozetas, como son PC, que es una técnica basada en Self-Organizing Maps, que es una especie de red neuronal que lo que hace es traducir la información fotométrica de los campos más profundos, de esos que acabo de presentar, en los que hay más información fotométrica, y la extrapola al campo amplio donde hay menos información, donde hay menos profundidad, básicamente. La técnica de clustering redshift que acabo de explicar también se aplica para la calibración, y luego shear ratio es una técnica que se ha implementado en el año 3 y que aprovecha las correlaciones, las escalas más pequeñas de la medida de Galaxy Lensing para calibrar los redshift. Luego, para la obtención de la medida de Weak Lensing, ya sea en Cosmic Shear o en Galaxy Lensing, es fundamental tener formas de galaxias. En el año 3, el catálogo de formas de galaxias contiene aproximadamente las formas de 100 millones de objetos, y ha habido algunas mejoras con respecto a análisis anteriores. Se ha hecho un mejor modelado de la Point Spread Function, que afecta a la forma que se mide de las funciones, y se han introducido numerosos test y simulaciones para controlar efectos sistemáticos. Aquí podemos ver, esto es la evolución del campo de convergencia, que es el observable fundamental para las medidas de Weak Lensing a lo largo de los distintos años de observaciones, desde el Science Verification, el periodo de verificación científica, el año 1 o el año 3, que es por lo que estamos trabajando ahora. Por otro lado, si para Weak Lensing necesitamos formas, para clustering y para BAO necesitamos muestras de galaxias lente. En el año 3 hemos trabajado básicamente con dos muestras de galaxias lente utilizadas para el 3x2PT. Por una parte, la muestra llamada MACLIM, que es una muestra construida de tal forma que está limitada en magnitud y que ha sido diseñada especialmente para dar análisis cosmológicos optimizados, y su redshift fotométrico ha sido determinado con el código DNF y ha sido validado con la técnica de clustering redshift y con esta técnica novedosa de SOMPC. Por otro lado, la muestra RedMagic es la muestra asociada al código RedMagic que básicamente lo que proporciona es una muestra de galaxias luminosas rojas con un redshift fotométrico de muy alta calidad y cuyo redshift ha sido validado con la técnica de clustering redshift. Un aspecto muy importante, no se nota que es en lo que hemos trabajado en el CIEMAT+, este es un aspecto en el que prácticamente todo el grupo de cosmología del CIEMAT ha estado muy involucrado, ha sido el control de los sistemáticos observacionales para la medida de clustering, y ha demostrado ser un aspecto muy importante a tener en cuenta, y básicamente lo que consiste es en quitar el efecto de las condiciones de observación para no tener medidas sesgadas de galaxy clustering. Hemos aplicado como novedad una combinación de métodos. En concreto hemos usado dos métodos, uno ISD,
que es el método principal, que es un método iterativo que va corrigiendo la contaminación, en combinación con otro método que se llama el ElasticNet o INET, que básicamente lo que hace es un ajuste simultáneo de todos los contaminantes utilizando una regularización de tipo ElasticNet. Además, hemos implementado toda una serie de test de robustez para estas correcciones y hemos obtenido una contribución sistemática para la matriz de covarianza final que es utilizada para obtener los resultados de cosmología. Todo ello a fin de mitigar el efecto de los sistemáticos observacionales en la función de correlación angular. Esto aquí en rojo se muestra cuál es la amplitud de la función de correlación antes de quitar ninguna contaminación y en gris el resultado obtenido después de aplicar la corrección, por lo que se ve que es esencial aplicar este tipo de procesos. Por otro lado, de cara a obtener los resultados finales de cosmología, necesitamos tener un modelado de todo ello. Para ello se utiliza estadística bayesiana, se utiliza un marco bayesiano aplicado al modelo que queremos testear. Los modelos que testeamos en D son lambda CDM y luego también WCDM, que es un modelo similar en el que se permite que la ecuación de estado de la energía oscura no sea necesariamente igual a -1. Es decir, que vemos como distinto de la constante cosmológica la energía oscura es. Para ello hay que obtener la función de likelihood y la covarianza de los datos, que para el año 3 se ha visto que, con los requisitos del año 3 se ha visto que con una covarianza gaussiana es suficiente. Y todo el modelo, para dar cuenta de todos los efectos, tanto cosmológicos como astrofísicos, es necesario modelar los distintos parámetros y los priors que se van a utilizar en este marco bayesiano. Y finalmente, de cara a combinar las distintas medidas de clustering, galaxy lensing, etc., es necesario definir criterios de compatibilidad entre los observables antes de poder combinarlos. Para todo esto ha sido esencial también utilizar simulaciones de N-cuerpos. Estas simulaciones se utilizan para evaluar los efectos no lineales, tanto en galaxy bias como en otros efectos sistemáticos asociados, y también sirven para validar toda la metodología, porque lo que se hace es hacer pasar estas simulaciones realistas por todo el proceso, desde la calibración de redshift hasta la obtención de parámetros cosmológicos, y se determina que los sesgos asociados a las distintas elecciones de modelado en el camino es despreciable, es un efecto de menor de 0,3 sigmas. Y para terminar, de cara a evitar sesgos por el observer bias, el sesgo del observador, es decir, influenciar el resultado que obtienes por elecciones que tomas en el camino basadas en saber lo que quieres obtener, lo que se aplica es un criterio que se llama de blinding, de proceder a ciegas. En este sentido, lo que se hace es aplicar un blinding de 3 niveles. Por una parte, a nivel del catálogo, se distorsionan las formas, se aplica una distorsión a las elipticidades de las galaxias por un factor desconocido. Las funciones de correlación también son modificadas por un parámetro desconocido dentro del modelo WCDM. Y a la hora de obtener contornos o de representar distribuciones posteriores de parámetros, se aplican desplazamientos, también por un factor desconocido, que solamente se elimina una vez todas las decisiones del proceso se han tomado. Paso ya a mostrar los resultados obtenidos por DES. Esto es, en primer lugar, voy a empezar por los resultados obtenidos en el análisis de oscilaciones acústicas de bariones. Aquí podemos ver, esto es el resultado de la función de correlación proyectada en el rango de redshift en el que se ha trabajado, que es de entre 0,6 y 1,1, donde en negro, esto es negro, ¿no? O algo así. Distinto de naranja, se ven los resultados medidos por DES, mientras que en naranja es el mismo resultado obtenido utilizando la cosmología de Planck. Y los puntos son la línea negra es el mejor ajuste a nuestros datos y los puntos son los datos. Esta medida se ha obtenido con una muestra de galaxias. En el proyecto de BAO también el CIMATA está muy, muy involucrado, en concreto en la definición de la muestra de galaxias
concebida para esto, que es una selección en color de galaxias que contiene aproximadamente 7 millones de ellas, definida en este rango de redshift entre 0,6 y 1 y con un redshift efectivo de 0,83 de 0,84 aproximadamente. Por otro lado, para obtener estos ajustes han sido necesario utilizar simulaciones creadas expresamente para este análisis y también para obtener la covarianza y poder realizar los ajustes. La calidad de los datos ha permitido también detectar el pico del BAO en bines de redshift individuales. Y además, este análisis se ha realizado de manera separada, de manera independiente, en espacio real o de configuraciones y en espacio armónico, habiéndose detectado la característica del BAO en ambos espacios. Dada la compatibilidad entre espacio real y armónico, se han podido combinar ambas medidas, ambas medidas para obtener constraints más estrictos, y se ha visto que se detecta el pico del BAO, la característica del BAO, tanto en espacio real como armónico o en el combinado, con una significancia mayor de 3 sigmas. Estos resultados constituyen la medida más precisa hasta la fecha de un survey de estas características y en este rango de redshift de la distancia por diámetro angular. Y aquí muestro la medida de DES de esta distancia relativa a la predicción de Planck, que es la línea horizontal, y DES es este valor, y también comparado con los resultados de otros surveys a otros redshift efectivos. Y obtenemos que somos estadísticamente consistentes con Planck con una diferencia de en torno a 2,3 sigmas. Finalmente ya paso a mostrar los resultados de 3x2PT, de la combinación de Weak Lensing y Galaxy Clustering. Estas son los distintos observables medidos, las funciones de correlación que he mencionado. Aquí tenemos las funciones de correlación de Shear, tanto de la función G más como de G menos. Aquí tenemos la medida de Galaxy Lensing y finalmente la medida de la función de correlación angular de Galaxy Clustering con la muestra fiducial de galaxias del lente de DES. Todos estos observables se utilizan para inferir los parámetros cosmológicos que he dicho. Dentro del modelo lambda CDM hemos obtenido constraints tanto con Cosmic Shear solamente, que viene dado por el contorno azul, como por la combinación de Galaxy Clustering y Galaxy Lensing, que viene dado por el contorno naranja. Después de evaluar la compatibilidad de estas dos medidas, se procede a combinar y obtenemos en gris relleno la medida, los constraints en parámetros cosmológicos a partir de la medida de 3x2PT. Esta señal se ha detectado con una señal sobre ruido de 83, que es un factor de más de 2 de mejoría con respecto al año 1. Por otro lado, también podemos evaluar esto mismo en el modelo WCDM, donde damos la libertad al parámetro de la ecuación de estado de la energía oscura de ser distinto de -1 para ver cómo de compatible los datos son con una constante cosmológica. Y lo que obtenemos es que básicamente los datos no tienen una preferencia por WCDM frente a lambda CDM, es decir, tenemos un valor de la constante de estado muy cercano a -1, es decir, compatible con una energía oscura dada por la constante cosmológica. Estos resultados de por sí, que solamente engloban datos de DES, son ya un test muy potente al modelo cosmológico estándar. Sin embargo, de cara a constreñir aún un poco más y a evaluar posibles tensiones, nos interesa combinar con más conjuntos de datos. Para ello, lo que hacemos es combinar con medidas a bajo redshift procedentes de supernovas, de medidas de BAO externas a DES y medidas también de redshift space distortion. Y por otro lado, con datos de Planck, que son datos de universo primitivo, de universo lejano. Y repetimos tanto en lambda CDM como en WCDM. Una vez se evalúa la compatibilidad de los datos, vemos que DES, que es el contorno gris, es compatible con Planck, que es el contorno gris, que la diferencia es de 1,5 sigma en este espacio de parámetros, en omega mater y en S8 o sigma 8, que es el parámetro que da cuenta de las fluctuaciones de densidad de materia. Y cuando se ve que son compatibles, se procede a combinar con ellos, tanto con Planck como con los datos procedentes de supernovas y de bajo redshift, obteniendo los constraints cosmológicos más
precisos y más potentes hasta la fecha, con un error en todos los parámetros cosmológicos ajustados de entre 1 y 3%. Finalmente, como he dicho, esto se repite para el modelo WCDM, donde de nuevo vemos que los datos combinados, que el análisis combinado no tiene preferencia alguna por el modelo WCDM sobre lambda CDM, lo cual supone el test más poderoso y más potente y estricto hasta la fecha al modelo cosmológico estándar de la modelo cosmológico estándar. Aquí podemos ver los resultados de los distintos parámetros cosmológicos a los que es sensible DES, tras haber combinado con los datos externos. Como he dicho, destaca que el hecho de que la constante cosmológica parece ser, de acuerdo a nuestros datos, nuestros resultados, lo que está detrás de la expansión acelerada del universo, y también podemos proporcionar cotas, por ejemplo, cotas superiores a la suma de la masa de los neutrinos, por ejemplo, y al contenido de materia total del universo, entre otros. Y para terminar, me gustaría destacar cuál ha sido un poco la labor de CIEMAT en todo este análisis, porque todo el grupo de cosmología ha estado involucrado en un aspecto u otro de todo el proceso que he descrito, desde la generación del catálogo de galaxias sobre el que se seleccionan las muestras, en el que está involucrado Nacho. Luego también en proporcionar estimaciones de redshift fotométrico con el algoritmo DNF para las muestras MacLean y BAO, la muestra creada para la medida del BAO con DNF, con el algoritmo desarrollado por Juan de Vicente. La creación y caracterización de la muestra de BAO ha sido desarrollada por el compañero Aurelio. La combinación en espacio real, el estudio de la posibilidad de combinar en espacio real y en la medida de en espacio real y en espacio armónico de BAO ha sido llevada a cabo por Juan Mena y por Eusebio. Toda la corrección de sistemáticos observacionales asociado a las muestras de lente para CIRTEMS-2PT y la muestra de BAO lo hemos desarrollado Aurelio y yo. Y finalmente, de cara a contribuir a obtener estos parámetros cosmológicos, el punto final del análisis, es decir, correr cadenas de Markov para determinar los valores de los parámetros, ahí hemos contribuido tanto David Sánchez como Juan Mena como un servidor. Y todo este proceso que he descrito viene desarrollado en una treintena aproximadamente, más o menos uno, de papers que salieron todos a tropel juntos, donde el paper fundamental es el último, donde se muestran los resultados que he presentado de 3x2PT, y en el resto de ellos se explica básicamente detalladamente todo el proceso desde la medida de galaxias, la calibración de redshift, las simulaciones, la validación, el modelado, absolutamente todo viene desarrollado en esta treintena de papers en la que hemos participado más de 200 o 300 personas. Y eso ha sido todo. Bueno, muchas gracias, Martín, además por tan amplio, pero a la vez ajustándote al tiempo, estupendo. ¿Qué preguntas o inquietudes os surgen por el análisis que queráis contar también de fuera? No sé todavía este formato híbrido cómo lo podemos gestionar, pero los que estéis fuera, si queréis hablar, hacedlo libremente. Sí. Bueno, muy buenos resultados. Un excelente trabajo y en particular los matemáticos, que siempre son una pesadilla. La pregunta es técnica y quizá un poco simple. En la transferencia 34 creo que en un gráfico has hablado de todo menos de los errores, que a mí es lo que más me llama la atención. Sí. ¿Qué son esos errores y por qué están tan correlacionados? Pues estos errores se obtienen a partir de simulaciones creadas que reproducen la medida de... Son simulaciones creadas expresamente para reproducir las características de la muestra que se selecciona para la medida del BAO. La muestra utilizada de galaxias para la medida del BAO es una selección en color de galaxias rojas, que son las que
trazan mejor la característica del BAO, y lo que se hace es generar una serie de simulaciones que reproducen, en las que se pueden efectuar todo este tipo de cortes y esta misma selección, y que utilizamos para generar la matriz de covarianza. O sea, estos errores se obtienen a partir de simulaciones. Pero no son errores de los datos, porque pones puntos negros, pones test data. Sí. Barras de error, o sea, no se obtienen de los datos, se obtienen de simulaciones. Sí. Y luego quiero saber también si es estadística, si es sistemática, porque está completamente. Es una buena pregunta. Tiene cierto truco determinar esos errores. Esos errores son los errores estadísticos de los datos. Lo que ocurre es que tienen dos componentes. Una es cuánta área del cielo cubre y otra es cuántas galaxias. Y la razón de que estén muy correlacionados es que es una función de correlación. Entonces, cada galaxia está en todos los puntos. Y eso, de ahí viene la correlación. Y luego el tamaño depende de esos dos factores. Por una parte, cómo de amplio es tu survey, y por otra parte, cómo de profundo, es decir, cuántas galaxias tienes. La componente estadística de cuántas galaxias tienes es fácil, es 1 partido por raíz del número de galaxias. Y la componente del área es más difícil. Y ahí es donde entran las distintas simulaciones. Necesitas tener muchas realizaciones del universo para poder evaluar cuánto es. Estas son las dos componentes. Es el error estadístico de los datos. Cuando haya más datos o haya un survey con más área, pero correspondiente a los datos, pero establecido el tamaño con las simulaciones, ¿no? En el BAO se hizo con Black Knight. Sí, de hecho, de este slide estábamos ahí en el chat cuando lo has puesto. Estábamos Aurelio y yo comentando, digo, estos errores les voy a dar. ¿Se dan por simulaciones? Era evidente que están todos muy correlacionados, pero digo, tú los errores los puedes poner, los puedes separar, podrías tal vez quitar la parte que es fully correlated y la parte que no está correlacionada. Entonces podrías, al menos, no sé si te da información, poner la parte que no está correlacionada. Porque cuando sacas ahí un pi cuadrado te es una cosa tremendamente pequeña, claro. Entonces, de la matriz de covarianza. No están la parte no diagonal no está representada. ¿Una otra pregunta? ¿Inquietud? Begoña. Los resultados del año 3 engloban los del año 1. Engloban los del año 1, sí. Por ponerlo visualmente, aunque esto no es, esto es solamente uno de los aspectos, pero el año 1 sería toda esta parte de aquí cuando se cubre, de modo que sí que lo engloba. O sea, el año 3 contiene el año 1. Los datos aunque han sido reprocesados y han sido reanalizados. Ya. ¿Y habéis hecho por separado el ver la consistencia de los del año 3 con los del año 2? Sí, depende de para qué aspectos sí se ha evaluado. No es trivial, de todos modos, porque los cambios, porque con respecto al año 1 también ha habido muchos cambios en el modelado, en todos los aspectos del análisis. Entonces sí que se han hecho comparativas de la compatibilidad entre un año y otro. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de lo que hemos hecho para Galaxy Clustering. Y ahí sí que, por ejemplo, sí que hemos evaluado un poco la compatibilidad evaluando los resultados de clustering con los datos del año 3 solamente en la región de año 1 o en la región del año 3 que excluye al año 1. Lo que pasa es que, como te digo, no es trivial porque para cada una de estas comparaciones también se requiere muchas veces correr absolutamente toda la pipeline. Entonces hay que tener mucho cuidado con las comparaciones que se hacen. Sí que se ha visto
dependiendo de para qué aspecto del análisis sí que se ha visto compatibilidad entre, entre lo medido en una región y otras, porque estoy entendiendo que te refieres a medir simplemente en una región del cielo u otra, pero los mismos datos, ¿verdad? Sí, eso es. O un parámetro medido con una de tres. Sí, eso también. Como también efectos de calibración, también se ha evaluado toda la pipeline de análisis, toda la pipeline de modelado sobre los datos del año 1, con el modelado del año 3 para ver la compatibilidad. Y se ha visto que sí que hay compatibilidad entre los resultados de un año y otro. O sea, para un mismo conjunto de datos, una misma área, con pipelines actualizadas o anteriores. Siempre observáis alguna. Esto. Sí, porque así la tenéis como de referencia para algo. No, realmente es que esta región ya ha sido observada. Entonces, lo único que se hace es se hace crecer en área y en el año 6, que serán los siguientes datos, sí que se cubrirá todo el cielo, pero se llegará a mayor profundidad. Pero de momento lo que se ha hecho ha sido crecer en área, por lo que el punto debería ser el mismo. Lo que pasa es que también es cierto que hay partes en este observable en concreto, en el campo de convergencia, hay partes que cambian un poquito porque se reprocesa, porque se reevalúa, pero entonces hay pequeños cambios. Sí. Bueno, solo un comentario que el hecho de que nos hayamos sonreído un momento, Martín y yo, cuando has hecho la pregunta, es porque ha sido un punto hacer precisamente eso, el análisis de que hemos encontrado ciertos problemas en una de las muestras y volver atrás y hacer el reanálisis del año 1 ha sido más complicado porque, o sea, las comparativas, precisamente por lo que ha contado, y de hecho además ha sido una pregunta del referí. Entonces, esto ha sido realmente una cosa, o sea, el hecho de volver atrás y repetir todo en el año 1 a ver qué se ve y compararlo no era tan inmediato como pensábamos al principio de una prueba. Si tenéis unas 6 horas os lo explico, pero que si tenéis unas 6 horas no ha sido trivial. No, pero vamos, que parece una... Sí, que es una... Iker. No, yo era una pregunta un poco. ¿Qué esperáis del GR 6? Más o menos, ¿qué diferencia esperáis del GR 3 al GR 6? Pero te refieres desde el punto de vista de, o sea, si no he visto mal, creo que tenéis como un 50% más de galaxias. No me acuerdo. O sea, ¿cuánto esperáis que mejoren las medidas? ¿Simplemente bruto en estadística? ¿O vais a cambiar parte del análisis? El análisis seguramente que se actualice. O sea, por una parte lo que tú has dicho, tendremos una estadística mejor porque vamos a incrementar el número de galaxias. Bueno, esto no es número de galaxias exactamente, es número de objetos. Luego hay que seleccionar las galaxias sobre el catálogo, pero sí, como se va a llegar más profundo, se va a incrementar la estadística, pero por otra parte el modeling se va a actualizar también. Se va a actualizar también, entre otras cosas, para incorporar todo lo aprendido en el año 3. De modo que sí, que habrá que tener también más cuidado porque con más estadística los efectos sistemáticos van a ser cada vez más y más, por cierto, importantes. Entonces también hay que tener mucho cuidado en las decisiones que haces con el modeling. Entonces, en ese sentido, va a ser muy importante todo lo que hemos aprendido sobre estos sesgos que las distintas decisiones en el proceso pueden introducir durante el año 3, aplicarlo al año 6. Así, se va a actualizar todo. Quería comentar sobre esta red. Que la mejora que se espera es más que la estadística. Por una parte está la mejora estadística y por otra, como se va más profundo, las galaxias te brillan menos, la señal sobre ruido será más alta y por lo tanto la determinación de los hercios será mejor. Entonces ese es un factor que ganas además de la estadística. Más que
por desgracia, además, a pesar de que llegamos más profundo, uno podría a lo mejor en principio intuir que podrías llegar a mayor redshift, entonces añadir, pero bueno, como tú también sabrás bien, o sea, la relación redshift magnitud límite es bastante triste, ¿no? Llega un momento en que no, las ganancias son muy pequeñas. María. Un poco asociada, pero desvela lo poco que sé de cosmología. En las slides de los DAOs, en una de ellas me ha llamado la atención que son 3 sigmas. Pues me gustaría saber que esas sigmas son lo mismo que es evidencia, como diríamos en este particular, para llegar a los 5. O sea, la sigma aquí la definimos como, dado el parámetro, los parámetros del best fit, el mejor ajuste, la sigma aquí se define como aquella que te produce un incremento en el ki cuadrado de 1. Eso es lo que tenemos por sigma. Realmente es más de 3 sigma, porque 3 sigma cae aquí. Esa es la definición de sigma que utilizamos para la determinación de la significancia de la medida del bajo. Vale, entonces, y con los datos del día 6, ¿llegaríais a observación? ¿Podríais llegar a...? ¿Puedo hacer otra parecida? De nuevo, depende de lo poco que sé. Cuando hablas combino los resultados. Se combina, lo que se hace es, se genera, hablas de la medida que he hablado de 3 times 2 pi. Vale, sí, lo que se genera es simplemente un vector de datos en el que se ve mejor. Okay. Exactamente. O sea, se evalúa se construye un vector de datos que contiene todas las 4 funciones de correlación y se multiplica la likelihood. Se tiene en cuenta la covarianza entre las distintas medidas y los distintos bines de cada una de las medidas. Ah, pero pensaba que decía solamente dentro de DES. No, hablaba. Ah, vale, sí, no, claro. Sí. Se multiplica la likelihood. Perdón, pensaba que decías dentro de 3 times 2. Bueno, también es interesante. Eso también me interesa, pero ahí me refería con... Vale, sí, se coge la likelihood externa. Quiero decir que plan publica la ley. Sí, viceversa, cuando... Sí, eso respecto a la publicación, también al revés, cuando se publicaron los datos del año 1 de los resultados, se publicaron y luego Planck en su publicación final, digamos, delegado del experimento, utilizó esos data vectors para los resultados. ¿Alguna otra cosa o comentario o online? Que creo que os oímos, pero no sé si están ahí gritando por el chat o algo. Y no... No, sí, eso es. En el chat. Una cosa más o aclaración o curiosidad. El 10 de noviembre. Sí, o sea que bueno, toda la parte la veréis más, la de la metodología para la corrección de sistemáticos, ¿no? Sí. La parte del clustering, que es uno de exactamente esto, eso que está poniendo ahí. Todo lo que va. Eso es lo que escucharéis un nuevo, bueno, un seminario también de alguna forma, pero como ensayo de tesis en un par de semanas. Sí. Vale, pues bueno, espero luego ya me contaréis los que estáis online, a ver qué tal ha salido el experimento, espero que bien.
Y nada, intentaremos seguir con este formato las próximas veces, que creo que funciona bien. Pues nada, gracias y damos las gracias otra vez a Martín. Vale, ya cortamos aquí. Gracias a todos.